Hola mis hermanos, bienvenidos de nuevo al estudio de los miércoles, al estudio del libro de Job en el capítulo 5. Y bueno, eh, este capítulo 5 es una continuación obviamente, del capítulo 4, en donde Elifaz está contestando a lo que Job en el capítulo 3 estaba diciendo. Si recordamos en capítulos anteriores, Job eh, se decía a sí mismo, ¿no? Que perezca el día que yo nací. Él, en el dolor que estaba sintiendo, él hubiera deseado no haber nacido, ¿no? Pero en todo esto, aunque Job, eh, podemos verlo de esta manera, que se podría estar quejando, pero en todo lo que está diciendo, él no ha blasfemado contra Dios y no ha dicho nada en contra de Dios. Y creo que todos nosotros como seres humanos vemos que a veces en nuestra vida, cuando hay dificultades y estamos pasando por algunas pruebas o por algunas circunstancias que son dolorosas para nuestra vida, a veces podemos quejarnos contra Dios. Pero sin embargo, si algo caracterizaba a Job, era, era esa fe que tenía en Dios. No por esto habla como habla Dios, y se refiere a Job, ¿no? Como un siervo fiel, eh, que es apartado del mal, que es temeroso de Dios. Y vemos que Elifaz empieza contestando a lo que Job está diciendo. Pero, pero dentro del capítulo que me toca a mí, el capítulo 5, quiero que veamos esto y no perdamos de contexto el hecho de que Elifaz no conoce el propósito del sufrimiento de Job y no sabe por qué a Job le está pasando todo lo que le ocurre. Elifaz está viéndolo con sus ojos humanos y está pensando que Job hizo algo malo, que algo en su vida estaba mal y por lo tanto le estaba pasando todo lo que le estaba pasando. En el capítulo anterior vemos un poco de esto, ¿no? A Elifaz acusando a Job, diciéndole, ha de haber algo en tu vida, algo malo, ¿no? Y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5. Dice, ahora pues, da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Bueno, nos quedamos hasta este versículo 4 y quiero enfatizar lo que dice al principio Elifaz. Le dice, ahora pues da voces, ahora pues habla Job. Y esta pregunta de, ¿habrá alguien que te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Y bueno, esta palabra santos, no se refiere en nuestro contexto cristiano, a los creyentes, o no se refiere tampoco a Dios. Se refiere más que nada a ángeles, personas que están cerca de Dios, que puedan funcionar como intermediarios ante Dios. Y por eso pregunta Elifaz, ¿a cuál de estos santos te volverás? O sea, ¿a quién puedes tú hablarle y decirle, poner esto que te está pasando delante de él? Y si bien vemos en lo que es Salmos 121, que nosotros como creyentes, en el Salmo 121, versículo 1, nosotros como creyentes sabemos, ¿no? Y dice, 121, versículo 1. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos
y la tierra. Bien, no debemos pensar que Job no sabía que él podía referirse a Dios y decir, ¿por qué me está pasando esto? Tampoco Job sabía el propósito por el cual estaba sufriendo todas estas cosas que estaba sufriendo. De hecho, en el capítulo 2, en el estudio del capítulo 2, nos describieron todos los sufrimientos que había pasado Job en su carne. En el capítulo 1 nos describieron todo lo que había perdido Job. Perdió su familia, perdió su salud. Entonces, ¿a dónde lo quiere llevar Elifaz? Elifaz lo quiere llevar al punto de decir, Job, admite que estás mal. En el versículo 2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. Si vemos que este es un lenguaje poético, si bien es un lenguaje poético, vemos que Elifaz no está tampoco diciendo mentiras. Esto que está diciendo es cierto, pero lo que quiero que nos enfoquemos y que veamos que dentro del contexto de lo que está pasando Job, también el desconocimiento de Elifaz de por qué están pasando estas cosas y el acusar a Job de todo lo que le está pasando, es algo un poco duro. Y nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, a veces podríamos decir que alguien que está pasando por alguna prueba, podríamos pensar, ¿no? Es que algo hizo mal. Porque este pensamiento no viene del ser humano. El ser humano tiende a pensar, le está yendo mal porque su vida está mal. Y muchas veces lo vemos hasta con nuestros propios deseos como seres humanos, ¿no? Y así decimos a las personas, y así le ha de ir a aquel que obra mal. Cuando vemos en las noticias, vemos delincuentes que asesinan, que hacen cosas atroces, pensamos nosotros, en vez de pensar en la misericordia y en vez de pensar en el amor de Dios para salvación, pensamos en el hecho de la destrucción, pensamos en el hecho de que ya lo pagará y ya lo pagará con Dios. Y tenemos este tipo de expresiones y este tipo de expresiones nosotros como creyentes debemos dejarlas de lado, porque nosotros como cristianos y como creyentes no sabemos en realidad cómo obra la misericordia de Dios. Nosotros como creyentes lo único que debemos pensar y vivir es conforme a lo que dice la Biblia y es predicar su evangelio y es hablarle a la gente de lo que de esa misericordia que Dios tiene para con el ser humano y de la gracia que puede obtener por medio de Jesucristo. Pero vemos aquí que Elifaz está un poco condenando y un poco a lo mejor diciéndolo lo vemos en palabras un poco poéticas, pero eso es lo que está haciendo. En el versículo 5 dice, sus mies comerán los hambrientos y sacarán entre los espinos y los sedientos beberán de su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como chispas se levantarán para volar por el aire. Así el hombre nace para la aflicción. Y, y si nos damos cuenta un poquito de lo que está diciendo Elifaz, es esta parte de Job ha perdido todo, ha perdido su familia, ha perdido sus riquezas y ha perdido su salud. Y viene todavía Elifaz a condenarlo más y decirle que sus hijos serán quebrantados y que no habrá quien los libre. Y su mies, o sea, su mies, sus cosechas, la comerán los hambrientos y sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán de su hacienda. Cosas que Job ya no tenía. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Elifaz? Es llevarlo a este punto de Job, de verdad, acepta que eres pecador y que esto que te está pasando es por castigo de Dios. Pero quiero que notemos en el versículo
En el versículo 6 dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como chispas se levantarán para volar entre ellas. Así el hombre nace para la aflicción. Y bien, volvemos al sentido poético de todo esto. Y el sentido poético nos da a entender ciertas cosas y puede parecer a lo mejor hasta muy bonito la forma en que lo dice, pero en realidad lo que está diciendo Elifaz no es del todo cierto. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9 vamos a ver algo acerca de esto. Juan capítulo 9, vamos a empezarlo desde el verso número 2. Bueno, desde el verso 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Vemos aquí la mentalidad que tenían los discípulos. Y si bien la mentalidad que tenían los discípulos era una mentalidad conforme a su contexto de su cultura, ellos pensaban que las cosas malas le pasaban a la gente mala. Pero si conocemos la historia de Job, vemos que precisamente Job no era malo y sin embargo le estaban pasando estas cosas. Pero la pregunta importante que hacen los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Vemos que esta expresión que tiene Elifaz en el versículo 6 dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los males no vienen de la nada. Los males siempre vienen en consecuencia de algo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Jesús aquí? Dice que respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si bien Job, a través de lo que está escuchando de Elifaz, él no sabe el propósito por el cual Dios ha tocado su carne y ha permitido que el enemigo obre en su vida. Vamos a ver la entereza de Job. Pero vemos que sus amigos, en vez de confortarlo, en vez de decirle, en vez de estar escuchándolo y estando con él, no están siendo de mucha ayuda. Están simplemente diciendo cosas que pueden lastimar a Job. Más de lo que ya está lastimado, porque Job, no olvidemos, él está muy lastimado. Y estos que se acercan, sus amigos, los que se dicen sus amigos, vienen a ponerle un poco de más peso a Job, a cargarlo más todavía. Y eso es lo que debemos evitar, hermanos, porque si bien nosotros, como dice Jesús, no es que haya pecado ni sus padres, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y bien Jesús es la luz de este mundo. Pero esa luz nos la ha proporcionado a nosotros, para que nosotros seamos el conducto por el cual podamos confortar a los hermanos y podamos confortar a los demás. Porque a veces es muy fácil acusar. A veces es muy fácil acusar y poner un dedo y decir, es que tú estás mal. Pero a veces si nos detenemos a escuchar, si nos detenemos a pensar un poco, podemos ver que todas las cosas que pasan es para que Dios sea glorificado. Vamos a seguir con nuestra lectura y dice, bueno, si bien ya vimos que lo que está pensando Elifaz es bueno, las cosas malas no salen nada más porque sí. Hay algo que debe estar mal contigo, Job.
Y le dice Elifaz en el versículo 8, dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en las alturas y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos, porque en sus manos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra en sus designios a los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a medianoche andan a tientas como de noche. Así de la espada libra al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. Bien, volvemos al mismo punto. Esto que está diciendo Elifaz es cierto. Y esto que le está diciendo a Job es cierto. Dios hace cosas grandes, inescrutables, hace maravillas, Él nos da seguridad, frustra los pensamientos de los malos, prende a los sabios en la astucia de ellos, los hace tropezar en tinieblas. Todas estas cosas que está diciendo Elifaz son ciertas, pero vamos a notar que en el versículo número 8, él está diciendo el propósito por el cual se lo está diciendo a Job. Y dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Prácticamente le está diciendo a Job, mira Job, yo en tu lugar haría esto. Yo en tu lugar me encomendaría a Dios mi causa. Yo en tu lugar. Pero, ¿eso será cierto? Porque a veces nosotros decimos, ponte en el lugar de alguien más, ponte en el lugar de esta persona. Y, y muchas veces vemos que cuando personas fallecen y se nos van, podemos sentir ese sentimiento de tristeza con la persona que está pasando por la pérdida. Pero muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que está sintiendo. Yo no puedo ponerme en su lugar. Y yo no puedo decirme, yo en tu lugar haría esto, yo en tu lugar reaccionaría de tal o cual manera. Porque nosotros no podemos ponernos por encima de los demás. Porque nosotros podríamos decir, bueno, es que como yo soy mejor que tú, yo haría mejor esto. Pero leyendo un comentario bíblico bastante extenso, dice, si en realidad Elifaz estuviera en el lugar de Job, estaría diciendo lo mismo que Job. O peor aún, Elifaz aún estaría blasfemando del mismo Dios, del cual está diciendo que hace cosas grandes e inescrutables. Por eso nunca debemos decir, por eso la escritura es clara cuando dice, mire que el que esté firme, aquel que esté firme, mire que no caiga. Si vemos en la historia, en el Evangelio, en alguna ocasión prediqué acerca de Pedro. Pedro decía, yo no soy como estos, mira, yo Señor, yo no te voy a traicionar. Estos tal vez pueden hacerlo, pero yo no. ¿Y qué fue lo que pasó cuando estaba en esa circunstancia? Por eso como tal nosotros no podemos decir yo en tu lugar haría esto. Nosotros a lo que debemos ir es a la escritura, porque la escritura es lo que nos da el propósito de Dios. Es lo que nos hace entender el motivo por el cual pasamos todas nuestras circunstancias. Y de hecho lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a leerlo, vamos a leer el versículo 15.
eh, perdón, el versículo 17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. El hambre te salvará, en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua del encubierto no temerás la destrucción cuando venga. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Y sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo, de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, y como gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Bien, aquí lo leímos hasta el versículo 26. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Desde el versículo 17, vemos que este versículo se repite en otro libro del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es ese libro? El libro de Hebreos. Y vamos a Hebreos 12. En Hebreos 12 vamos a encontrar esto mismo que está diciendo Elifaz. ¿Qué es lo que dice? He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, en el versículo 5. Dice Hebreos 12:5. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si vemos que el versículo literalmente no es igual, aquí nos habla de algo diferente y algo distinto. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué quiere decir que no menosprecies la disciplina del Señor? Que no tengas en poco cuando eres disciplinado por Dios. Ahora, yo no puedo decir que Job estaba siendo disciplinado por Dios, porque Job en ese momento en el cual estaba pasando por todo esto, la manera en que se refiere Dios a él, pues no es a alguien a quien quiera reprender. Pero a veces en nuestra vida necesitamos esa corrección. ¿Por qué necesitamos esa corrección? Para poder caminar más en santidad, para poder ir caminando en nuestra vida, corriendo esa buena carrera, librando esa buena batalla. Por eso es que no debemos menospreciar esa disciplina que viene del Señor. Dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a aquel al que recibe por hijo. Y aquí la parte final del versículo nos dice que es azota a todo aquel que recibe por hijo. Y a veces nosotros, no somos tan dados a la corrección y a la disciplina. Yo pienso que ninguno de nosotros, ni cuando era joven, ni cuando era niño, le gustaban los azotes, ni le gustaba que nos regañaran. En mi caso, a mí me llegaban a veces a reprender bastante fuerte. ¿Pero por qué? ¿Era por odio? Obviamente no era por odio, era porque nuestros padres querían corregirnos para seguir un camino correcto. Ajá. Ahora bien, Elifaz lo que está diciéndole a Job es que todo esto que le está pasando, él no lo debe menospreciar porque eh, Dios lo está disciplinando y Dios lo está castigando
por algo que él hizo. Ahora, en este versículo de Hebreos, no nos está hablando de que es algo que nosotros hicimos, sino que es algo que cuando nosotros nos estamos saliendo del camino que debemos de seguir, el Señor actúa para volvernos a llevar al camino. Por eso Él es el buen pastor. Y las ovejas cuando se salen de su camino, pues tienen que regresar de cierta forma. Y a veces nos hablaron en unas prédicas pasadas acerca de las ovejas. A algunas les rompen la patita, les dan con la vara. ¿Para qué? Para que regresen de nuevo al redil, para que regresen de nuevo y caminen por donde tienen que ir. Y dice en Hebreos 12:7, dice, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Debemos alegrarnos, así como Santiago decía, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y sé que es difícil. Y en este caso, en el caso de Job, pues aún lo parece más. Creo que, creo que ninguno de nosotros ha pasado por algo tan fuerte como Job. Pero sabemos de alguien que sí pasó por algo muchísimo peor, que perdió su vida, aún siendo inocente. Eh, y Jesús, si bien nosotros es nuestro Señor, es nuestro Salvador, todo lo que sufrió, no lo sufrió por castigo de que haya hecho algo malo. Dice que él jamás pecó, sino que Él pagó por todo lo que nosotros sí hicimos. Y ahora como hijos, nosotros debemos ver esta disciplina que Dios tiene para con nosotros de una forma distinta y de una forma diferente. Debemos de ver la forma en que Dios nos ama. Y que Él no va a escatimar ninguno de los medios que tenga para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así aunque nos tenga que romper una patita. Así aunque nos tenga que dar azotes con la vara. Por eso Job es un gran ejemplo de fe y de entereza en la fe. Porque aun con todo lo que estaba pasando, pues él jamás blasfemó contra Dios. Y si bien sus amigos no estaban siendo de mucha ayuda en consolarlo, en escucharlo, en hablarle de parte de Dios, no quiero, hermanos, que entendamos que esto que hacen sus amigos de Job, muchas veces nosotros también lo hemos llegado a hacer. Hemos llegado a juzgar. Porque dice, leemos Job 5, versículo 27, dice, he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo para tu provecho. Este versículo termina con lo que está diciendo Elifaz de esta manera. Esto es el punto final, esto es lo que es y cómo es. Lo cual nosotros de hecho en otra versión dice, hemos estudiado la vida y resulta que todo esto es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo. Y creo que estas palabras pueden sonar muy bonitas si vinieran de un hermano que fuera a lo mejor como Job. Pero vamos a estudiarlo. Dice, hemos estudiado la vida. O sea que nosotros hemos visto a través de nuestra experiencia
todo lo que ha sucedido. O sea, yo bajo mi experiencia, bajo lo que yo he vivido, te puedo decir que resulta que todo lo que yo te estoy diciendo, Job, es verdad. Ahora vamos a ponerlo en contexto. Todas mis experiencias, todo lo que yo he vivido, todo lo que he estudiado, como lo dice aquí, he inquirido, he, he visto con mis propios ojos, ¿es verdad? Y quiero que lo veamos como lo veía Pablo. Pablo, ¿qué es lo que nos decía? Que todo lo que él era, fariseo de fariseos, eh, circuncidado al tercer día, todo eso que llegó a ser estudiante a los pies de Gamaliel, fariseo, eh, todo eso lo tenía por basura, con tal de conocer a Cristo. Podemos nosotros tener muchas experiencias en nuestra vida, podemos tener muchas formas de ver la vida y de pensar acerca de ella, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que ve Dios para nuestra vida. Y eso lo vemos a través de su escritura. Por eso es que estamos estudiando la Biblia y por eso es que estamos viendo estos libros. Y vemos en la impactante vida de Job una fe que yo, la verdad, no imaginaba. Porque ya estudiando este libro, ver todo lo que le pasó, ver todas las aflicciones que tuvo, y aún así no blasfemar contra Dios, eso requiere de mucho valor y de mucha entereza. Porque ahora resulta que sus amigos tienen la verdad absoluta por lo que han vivido y por lo que han estudiado. Resulta que Elifaz puede decirle, escucha mi consejo y aplícalo para ti mismo. Yo tengo toda la verdad. Y a veces podemos pensar que nuestra experiencia le va a, a servir a los demás. Y en realidad nuestra experiencia a veces solamente sirve para adornar el Evangelio. Porque lo que en verdad tiene valor es la palabra de Dios, es el Evangelio, es esa palabra de vida que nos lava cada día. Y vemos a Elifaz hablando cosas muy poéticas y muy bonitas y muchas de ellas ciertas, pero no llevan el amor de Dios. No vienen dichas con una actitud de amor hacia el prójimo, sino con una actitud acusadora. Y si bien nosotros debemos confrontar a la gente con su pecado, debemos hacerlo no conforme a mi manera de pensar, sino conforme a lo que Dios dice, sino conforme a lo que Dios piensa, conforme a su ley, conforme a lo que Él es, porque Él es un Dios santo, que no puede estar cerca del pecado. Pero no podemos dejar de ver lo que tiene este capítulo. Y es una falta de amor hacia su prójimo, hacia su amigo. Cuando está totalmente destrozado y caído, Él no ha vendado sus heridas, Él no lo ha levantado, le ha dicho cosas ciertas, muy duras, pero sin amor. Así es que creo que este capítulo nos enseña mucho acerca de cómo debemos nosotros
predicar el Evangelio. No de una manera en que acusemos a los demás, aún en que pasen circunstancias difíciles, sino estar, llorar con el que llora, reír con el que ríe, levantar a aquel que ha caído, escuchar al que tiene algo que decir, porque eso es amor. Eso es el amor que Dios ha puesto en nosotros, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice a nuestro prójimo, no al que es cristiano como yo, no al que es mi hermano en Cristo, no, dice a nuestro prójimo, a todo aquel que requiera una razón de la fe que hay en nosotros. Porque Cristo no desechó a nadie. Aún pecadores, rameras, publicanos, fariseos, todos se cruzaron por su vida. Y Él les predicó las buenas nuevas con amor, con una actitud humilde y sencilla. Así que, hermanos, quitemos de nosotros actitudes como esta y prediquemos el Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo. Que Él nos muestre, que nos guíe en cada palabra, en cada respuesta, en cada palabra que tengamos que decir a los demás. Y sobre todo si son nuestros hermanos, porque a veces condenamos más a los que son nuestros hermanos y vemos que han caído, a veces los tratamos como apestados, como si hubieran cometido el peor de los delitos. Y veamos a Pedro. Pedro lo negó. Y sin embargo se sentó al lado de Cristo y Cristo le preguntó, Pedro, ¿me amas? Recordemos que el amor viene de Dios. Si tenemos a Dios en nuestra vida, podemos dar amor. Y si no tenemos falta de amor, pues pidámoselo a Dios, que Él nos dará en abundancia. Pero despojémonos de toda esta investidura que a veces tenemos como fariseos, como nos decían en las prédicas pasadas, como sepulcros blanqueados, que por fuera parecemos tan justos y tan buenos y tan bonitos, pero por dentro a veces no lo somos. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero pidámosle a Dios que nos enseñe a amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y así ese amor que hay en nosotros, podemos darlo a los demás. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por la palabra que has puesto delante de nosotros para que nos puedas transformar a través de ella, que tu Espíritu Santo nos ayude para tener una actitud correcta hacia los demás, para entender tus propósitos, para alejar de nuestra mente toda actitud negativa que tengamos hacia nuestros hermanos y hacia nuestro prójimo. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado tu bendición, nos corriges, nos das vara cuando la necesitamos. Te damos gracias, Padre, porque podemos decir que tú eres nuestro Padre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén.